de filósofo que le toca representar, las características principales de la ciencia. Para ello tiene que decirme la diferencia entre ciencia y tecnología, la diferencia entre ciencia, ciencia moderna y filosofía. ¿Ok? La pregunta 2 y la 3 las van a contestar juntas, y es: explica y da argumentos de la postura de tu filósofo para decir si disciplinas como psicología, ingeniería, derecho y finanzas, que son las que hay aquí, son ciencias o ciencias modernas o tecnología. Y para ello tiene que explicarme y darme argumentos contundentes con sus propias razones para explicarme por qué razón deberían de ser aceptadas como ciencia o ciencia moderna o tecnología. ¿A quién le conviene? ¿A qué responde? ¿O a, no? ¿Quién se beneficia? Etcétera. ¿Sí? Sí. Entonces la primera que me van a contestar es: desarrolla de forma clara y completa, según la postura del filósofo que te toca representar, las características principales de la ciencia. Para ello tienen que decirme qué diferencia hay entre ciencia, ciencia moderna, tecnología y filosofía. ¿Ok? ¿Quién quiere ser el primero? Disparejo, ¿no? No, rápido, ¿quién es el primero? Bueno, yo primero pido pregunta. Cristian. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? Y tienes que aclararme la diferencia entre todos y dime primero quién eres. Soy Haki. Ok, entonces Haki critica muchísimo al positivismo, o sea, no tiene la misma idea de ciencia que tienen los positivistas. O sea, no cree que la ciencia sea una cosa completamente intransigente y completamente, digamos, o sea, que solamente esa es la única manera de entrar a llegar a la verdad. O sea, lo que él dice es que hay dos tipos de realidad: la realidad absoluta, que el humano no tiene acceso a ella, o más bien ve una parte de ella, y la realidad que él cree, pero que realmente es una representación de la realidad otra. Entonces, la ciencia lo que hace es una representación de esa realidad. Entonces es como la forma en que representamos la realidad como es, pero ahí hay dos cosas. Primero, está en contra de lo que el positivismo, de que la ciencia a fuerzas tiene que llegar a la verdad. Sí. Él cree que la ciencia no necesariamente está llegando a la verdad, y que además, bueno, era nada más que era ciencia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Dime. Yo también quiero decir que para mi ciencia soy Cooper, y bueno, yo sí estuve con el positivismo, y te puedo decir que, bueno, para nosotros ciencia tenemos que diferenciar entre lo que es lo metafísico y la ciencia tal cual, ¿no? Entonces, bueno, estando en el círculo de Viena y eso, pues yo me cuestionaba, o sea, sí era positivista, pero también me cuestionaba, y entonces partimos de que, bueno, la ciencia necesitas como argumentos, ¿no? Pero decir Dios existe, para nosotros no sería ciencia porque no puede ser tan, o sea, si es refutable, o sea, necesitas refutaciones también y demarcar tu argumento, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos una vez que ya me confundí. Entonces, tienes tu argumento de que Dios existe. Y, El que sigue, pues no Yo soy la Catos. Para mí, ciencia, tomando un poco lo que decía Popper, tiene que ver con seguir un método establecido, que es como las hipótesis, la comprobación de las hipótesis. Creo que la finalidad no tiene que ser la búsqueda de la verdad, sino la ciencia en sí misma, ser ciencia en sí mismo. Creo además que para que esto sea posible debe existir una hipótesis que sea mi núcleo, que es lo que va a sostener, bueno, que es lo que las hipótesis, mi cinturón protector que está alrededor de este núcleo, que son hipótesis, lo van a sostener. Todo lo que está alrededor puede llegar a ser falseable, como lo decía Popper, y no porque una hipótesis que se encuentre alrededor sea exterminada o se refute o digamos que progrese o evolucione, eso no quiere decir que mi núcleo está mal. Además, creo que para hacer ciencia debo tomar una teoría enlazada de otra y que puedo hacer que evolucione. Tomando un poco la diferencia con tecnología y ciencia moderna, creo además que es la élite de científicos la que pone estas reglas como para jugar el juego de qué es ciencia y qué no.
y tiene que ver mucho con lo que la élite decide. Tomando un poco lo que dice Kuhn del contexto histórico, creo que es importante considerarlo y que no tengo que rechazar una teoría porque en ese contexto histórico no me sirva, ¿no? Puedo tomarla y evolucionarla en otro momento que a lo mejor sea más factible y mejor utilizada. Además, creo que el desarrollo se tiene que dar paulatinamente y no es una revolución científica que es agresiva e inmediata, sino el desarrollo de la tecnología y de las ciencias tiene que ser como paulatino y va como con el tiempo, ¿no? Y qué bueno que me menciona, yo soy Kuhn. Sí. Qué bueno que me menciona. Espera, ya resolví las tres, ¿no? Ciencia, tecnología. Nada más hay que hacernos una pregunta, compañeros. O sea, ¿ciencia cuándo? ¿Por qué? Porque, como ha mencionado mi compañerita Lacatos, Sí, el contexto histórico, los discursos a los que los individuos están expuestos en cierto escenario, vamos a llamarle, no sé, 1700, 1900, va cambiando. ¿Por qué? Porque hay discursos ya que vienen desde tiempos anteriores y estos se van filtrando a medida en que se conocen realidades, se tienen ciertas certezas. Entonces, sí me gustaría hacer mucho hincapié en que ciencia, cuando en un periodo de tiempo algo se consideró ciencia. Con respecto a la revolución científica, yo sí soy muy partidario de que pues está un paradigma, y este paradigma denota, y como mencionaba Popper, nos da los límites de lo que es la ciencia. Viene una anomalía, nos saca de las casillas, nos volvemos locos. Entonces viene una crisis, se soluciona esa crisis mediante una revolución científica y se vuelve a poner un paradigma en donde los paradigmas están a los extremos de estos pasos que mencioné. ¿Por qué? Porque después de estos paradigmas se viene la ciencia normal y la ciencia que conocemos. Por eso les digo, hago mucho hincapié en eso, en cuándo es ciencia. ¿Por qué? Porque vienen revoluciones y con base en estas y con base en las necesidades que el contexto histórico menciona, podemos definir bien o medianamente bien lo que es ciencia. ¿Qué sigue? Yo soy Latour, y para Latour la ciencia es un conjunto de enunciados que ya no se pueden refutar, a los cuales le llama cajas negras. Bueno, dice que solo se pueden abrir por medio de la discusión, pero realmente ya son como cajas establecidas que ya no, o sea, ya están dadas por hecho. Además, él acuña un término que se llama tecnociencia y dice que, bueno, que todo es importante, ¿no? Que tanto la innovación como la fuerza laboral, como el dinero, como el poder, o sea, como que todo contribuye para hacer de la ciencia una máquina que se convierta como en una necesidad para la sociedad y sea como una ayuda tecnológica. Aparte, menciona el principio básico que dice que el estudio de la ciencia no es de uno solo, sino que es colaborativo. Bueno, y la consecuencia del principio es que la ciencia a través de la ciencia que hacen máquinas, pero esas máquinas siempre son como el resultado lo van a poner